Entonces hay algo que es un poquitico más hacia el frente, que es el tema que estamos viendo aquí, que es la consolación, ¿cierto? La consolación de Israel. Y bueno, Isaías 51, del 3 al 12. Dice: ciertamente consolará Hashem a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Hashem. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, y este es uno de los términos que más siempre me ha encantado: pueblo mío. ¿Sí? Pueblo mío. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos un pueblo. Cuando yo digo en los cielos, aquí ya la gente, todos, yo siempre digo, los chinos se han acostumbrado a eso, a la palabra, lo que nosotros éramos en los cielos. Bueno, lo que nosotros éramos en otra época, ¿sí? Porque nosotros fuimos un pueblo. Nosotros fuimos un pueblo y vinimos siendo un pueblo. Nosotros fuimos un pueblo. Nosotros, aparte que fuimos Neshamot, que fuimos elegidos, que fuimos concebidos y que fuimos creados en Yeshua HaMashiach, nosotros fuimos un pueblo. Fuimos arriba, para que me entender, fuimos un pueblo. Vinimos siendo un pueblo a ser restaurados como pueblo. Por eso nosotros somos un pueblo. Él lo llama mi pueblo, mi escogido, mi elegido. Dice, no por ser el más grande, sino por el contrario, a ser el más diminuto, el ser el más tonto, el más insignificante. Por eso te escogí de entre las naciones. Israel no puede escoger un Dios. Al contrario, cuando Israel escoge un Dios, nosotros escogemos lo primero que se nos atraviesa, lo que se nos pase por frente y lo escogemos. Por eso Akadosh Baruj Hu decidió cogerse un pueblo, no una persona, un pueblo. Eso está claro, ¿cierto? Nosotros fuimos un pueblo. Vinimos dispersos y fuimos un pueblo durante una época. Abraham, Isaac y Jacob, nacimiento de Abraham, Jacob, nuestro patriarca, fuimos 12 tribus y nos dispersamos. Ahora estamos dispersos, pero seguimos siendo pueblo. Eso no se puede quitar. Eso no se puede absolutamente borrar, porque por obligación, si yo soy simiente de Abraham, ¿cierto? Si soy de Yeshua, simiente de Abraham, sois. ¿Cierto? Dice que además hay un árbol que se llama Israel y que unas ramas fueron desgajadas y que yo fui injertado ahí. Dice dice en contranaturaleza. Yo era un olivo silvestre y fui colocado en el olivo, ¿cómo se llama ese olivo? Natural. ¿Sí? Y para que uno haga un injerto de acuerdo a la Torah, pues tiene que tener la misma esencia, porque yo no puedo hacer, por eso la Torah nos prohíbe comer injertos. Fuimos en esencia, estamos injertados en el olivo, y la raíz que nos sustenta se llama ¿quién? Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque los árboles, si usted los voltea, los árboles son y están las ramas, y hay ramas por debajo, usted los voltea, pues prácticamente es otro árbol. Sí, y el árbol dice que la raíz sustenta. La raíz, ¿quién es? Yeshua. ¿Sí? Lo que hace que nosotros vivamos se llama la bendita Torah. Eso es lo que hace que nos permita ser injertados. Nosotros fuimos injertados. Yo no puedo decir que yo fui gentil y ahora fui injertado y que sigo siendo gentil. Eso no tiene sentido, ¿cierto? No tiene presentación. A nosotros nos enseñaron así, que yo fui injertado y ahora ¿qué soy? No cristiano, hermano, ¿sí? De raca mandraca. No soy cristiano, estoy injertado en un olivo. El olivo se llama Israel, no se llama iglesia. Entonces aquí dice ese término tan hermoso que llama pueblo mío. Y oídme. ¿Qué dice? Nación mía. ¿Quién se la puede quitar a él? Si él dijo, ese es mi pueblo. Cuando me dicen, entonces es que ustedes son muy inflados, me dijo una vez alguien en el taxi, es que ustedes son muy inflados, ustedes son muy sobrados porque ustedes se creen que son el pueblo elegido. Le dije, no, yo me creo eso, es que yo soy elegido, yo no tengo la culpa, ¿yo tengo alguna culpa? No, yo no tengo ninguna culpa de que me han elegido.
Es cierto, ¿no? Además fue elegido por gracia. ¿Y fue elegido por qué? Desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice que no porque fuera muy destacado. Dice Corintios, entre ustedes no es que haya muchos destacados. Y muchos sabios. Sí, y entendidos. Y puede ser que hayan doctores ahí, pero en las cuestiones espirituales no, cero. Yo fui elegido por su misericordia. Entonces, el Dios de Israel no es el Dios de todo el mundo. Sí, el sol sale sobre impíos y pecadores. Dios también es Dios sobre todo, pero se manifiesta solamente a quién? A los hijos de Israel, a nadie más. En sus profundidades, en sus máximas profundidades se manifiesta solamente a nosotros, porque nosotros tenemos el código para poder entender todo lo que Él desea para nosotros. Entonces dice, cambiará, ciertamente consolará Hashem Hashem, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto. No, estad atentos a mí, pueblo mío, y oírme. Nación, ¿qué? Mía. ¿Qué cosa? Porque de mí saldrá la ley. Y ya lo buscaste en la aplicación, se dice Torah. Sí. Listo. Entonces, dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la Torá y mi justicia para luz de para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Y ahora miremos al 7 con detenimiento. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está ¿qué? Mi Torá. ¿Sí es ley o es otra? Oigan a mí, conocedores de la justicia, pueblo que mi ley está en su corazón. No teman a la afrenta del ser humano, y de sus insultos no tengan miedo. Pues ya digo. Sí. Para ti, ¿cierto? ¿Qué dice? Toratí. Para ti. ¿Y qué es Toratí? Mi Torah, mi ley. Es un posesivo. Sí, el ahí. 7, vuelve a leerlo. Sí, Toratí. Dice, vea cómo ponen el 4 acá. Vea el 4. Dice, presten atención a mí, mi pueblo, y mi pueblo a mí escuche. Porque la Torá de mí procederá, y mi justicia para luz de los pueblos haré reposar. Ahora sí me salto al 7. Oigan a mí, conocedores de la justicia, pueblo que mi ley está en su corazón. No teman de la afrenta del ser humano, y de sus insultos no tengan miedo. Vuelve a leer lo último. Dice el 7. Oigan a mí, conocedores de la justicia, pueblo que mi Torá está en su corazón. No teman de la afrenta del ser humano, y de sus insultos no tengan miedo. Bueno, sigue leyendo el 7. Vamos a acabar el 7. Oídme lo que conocéis. Es que está redactado muy diferente. El 7 ahí. Sí, está mirando. Muy diferente. Me lee el 7 también. Oigan a mí, conocedores de la justicia, pueblo que mi ley está en su corazón. No teman de la afrenta del ser humano, y de sus insultos no tengan miedo. Y de sus insultos no desmayéis por sus ultrajes. Bueno, listo. Okay. Ahora que estoy buscando, me dice que sea Toratín. ¿Cómo era la jugada? Sí, Toratí.
Torati. Nunca he escuchado ese término. Me imagino que es una conjugación o es un posesivo. Torati. O sea, tiene una tet al final, ¿qué? Tet, hey, res, tet. Termina en tab y en yod. Bueno. Entonces, repitamos en la Reina Valera para que entendamos. Dice, alzad los cielos vuestros ojos y mirad, esto es en el 6, a la tierra porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi Torá, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de los siglos. Devolvamos un momento al 3, 51.3. Ciertamente consolará Hashem a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Hashem. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Léelo en esa versión, por favor. ¿En esta? Sí, pero despacio y... Porque consuela el Eterno a Sión, consuela a todas sus ruinas, convertirá su desierto como el Edén, y su estepa como el jardín del Eterno. Regocijo y alegría se hallarán en ella, agradecimiento y voz de mi canto. La última otra vez. Regocijo, ¿sí es ahí? No, ciertamente consolará el 3. Porque consuela el Eterno a Sión, consuela a todas sus ruinas, convertirá su desierto como el Edén y su estepa como el jardín del Eterno. Regocijo y alegría se hallarán en ella, agradecimiento y voz de canto. Listo, entonces, ¿qué ven ustedes en el texto y en el contexto de todo esto? Porque consuela el Eterno a Sión, consuela a todas sus ruinas, convertirá su desierto como el Edén y su estepa como el jardín del Eterno. Regocijo y alegría se hallarán en ella, agradecimiento y voz de canto. Bueno, ¿cuál es el centro de esto? El centro de esto es una cosa, mira. Si Akadosh Baruj Hu está dispuesto a consolar, a consolar la nación, porque dice que la consolará en el 3, dice ciertamente consolará Hashem nación, ¿sí o no? Entrando, ciertamente, o sea, es verdad que el Eterno consolará a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto a Hashem. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Esa va a ser nuestra esencia. ¿En dónde? En el milenio, ¿cierto? Esa va a ser nuestra esencia en el milenio. Cuando volvamos a Sión. Sión toma atmósfera cuando esté ¿quién? Yeshua HaMashiach como rey de reyes. Entonces, en el milenio, en la era milenial, Akadosh Baruj Hu nos promete que nosotros volveremos a nuestra nación y que ahí nos va a consolar. ¿Puedo pedirles un favor? La palabra consolar en hebreo, ¿qué significa? Compadecer, consolar, ¿Cómo es más o menos la palabra? aliviar, Naham, arrepentimiento, arrepentirse, atenuar, Así es. compadecer, compasión, misericordia, Niham, ¿sí? Niham, algo así. Naham, aparecer, Niham, sí. Dice, ciertamente consolará a Hashem nación, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Hashem. Se hallará en ella alegría, gozo, cosas que recobraremos en todos nosotros. Primera, ¿qué cosa? La alegría. Segundo, gozo. Tercero, la alabanza. Y cuarto, voces de canto. ¿Cómo dice entonces la traducción en los últimos 4 aspectos? Terjito. Regocijo y alegría, ¿sí? ¿Eso? Sí. Regocijo y alegría se hallarán en ella, agradecimiento y voz de canto. Y voz de canto. Voz de canto. Entonces, si eso es lo que ocurre, quiere decir que nosotros volveremos ¿a qué? A lo que nosotros éramos, que era un pueblo, entendiendo la alegría no como la entendemos nosotros.
que nosotros entendemos la alegría como un estado muy bajo. La alegría nosotros lo tomamos como algo momentáneo. La alegría es para nosotros, vuelvo y repito, de un momento, de un instante, no es duradera, lo mismo que el gozo. ¿Sí? La alegría generalmente es por algún evento que nos ocurrió y sentimos un instante de esa emoción y luego nuevamente lo sofocamos. Lo que aquí dice Akadosh Baruj Hu es que nosotros vamos a estar en un estado emocional diferente al que nosotros tenemos ahorita, no en el sub y baja que nosotros permanecemos, sino que vamos a estar en un estado de constancia, porque el que nos hace estar en un estado de constancia pues es este cuerpo. ¿Sí? Este cuerpo hace que subamos, bajemos, adoremos, despotriquemos porque a mí, luego porque me pasó a mí y ay sí, el Eterno me bendijo, no me bendijo, sí, no me echaron, sí, bendijo. Es un sub y baja así tenaz. Entonces, porque fuimos nuestro pueblo y nosotros fuimos en la antesala precisamente eso, un pueblo que se gozaba delante de la presencia del Eterno, un pueblo de constancia, de constante gozo y de constante alabanza y de constante voz de cántico, ¿sí? Entendiendo diferente al cántico, es decir, voz de cántico quiere decir una expresión de parte mía que se eleva a niveles superiores desde el fondo de mi ser espiritual para adorar al Creador, ¿sí? Dice, ciertamente consolará, eso es una, ¿cómo se llama eso? Bendición, veamos un momentico, Apocalipsis 21:4, libro de Revelaciones 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Lee el anterior, los dos anteriores textos. Dice 3, dice el 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esos cielos nuevos y tierra nueva, cuando vimos aquí, ¿cuándo ocurre? Después del milenio. Después del milenio. Vuelve y léelo despacio. ¿Desde el 1? Pues no dice cielos nuevos y tierra nueva. Desde el 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Eso quiere decir que en la restauración de los tiempos el mar no existe. Existe un cielo nuevo, existe una tierra nueva, y el mar ya no existe. Después del milenio, después de la era milenial, ¿correcto? Rápido, creo que tú lo vas a explicar. Los miércoles. Bueno, entonces algo así más o menos. Esto es Yom Teruah, esto es Yom Kippur, y aquí empezaría el milenio. Eso por encima lo voy a decir, no va a profundizar. Este sería el milenio, ¿cierto? ¿Cuánto supo? Yom Teruah. Yom Kippur, después de eso, después de Yom Kippur. Pero en el milenio. Pero por orden no es. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Sukkot. Eso. Sukkot. Esto es Yom Teruah, vendrá con voz de trompeta, porque Teruah significa trompeta, ¿cierto? Yom Kippur porque será el juicio de las naciones, ¿cierto? Y dirá, bienvenidos, ¿cierto? Dirá y apartará a la derecha que sus ovejas y a la izquierda sus cabritos, ¿cierto? Y luego viene Sukkot, dice aquella nación que no suba de año en año a celebrar la fiesta de Sukkot, es la primera fiesta que nosotros celebraremos. ¿Por qué? Porque aquí se termina el ciclo de y el ciclo de las estaciones, ¿cómo se llama? Primavera, no, otoño. Ya, es decir, cuando retornemos a aquí empieza nuestro milenio y aquí empieza nuestro retorno a la tierra. Lo que pasa es que aquí no están todos los elegidos, aquí quedan elegidos y quedan escogidos, ¿cierto? Porque dice que el pecador morirá de 100 años y el niño y la serpiente convivirán, ¿no? Y el lobo y el cordero también comerán. Dale. En este punto, cuando Satanás
sea soltado nuevamente y engañe a las naciones y venga contra Jerusalén, entonces el gran justiciero será ¿quién? Yeshua HaMashiach, y destruirá todas las naciones que venían contra Jerusalén. Ahí es donde empieza ese texto, cielo nuevo y tierra nueva. Por eso tiene una serie de eventos, pues muchísimos, pero no vamos a entender porque en eso nos gastamos, creo que Sí, unas es charlas. decir, cuando Satanás se ha desencadenado nuevamente, Sí. lo que él hace es Engañar engañar a las naciones para que se vengan contra Jerusalén. Y entonces esa Jerusalén va a descender la nueva Jerusalén. y la presente desaparece. Pues dice que eran cielos nuevos y tierra nueva. Y no habrá más memoria de lo que... Y no habrá memoria. Y dice que ya no habrá templo. Dice que el templo no está... Búscame la palabra tierra si es Eretz o es otra. Pero eso es en griego. ¿Qué me dices, Pablo? Es decir, que digamos el templo para cumplir acabaría cada una de las fiestas. Entonces, o sea, estará hasta el milenio y después del milenio ya no habrá templo. Es decir, en el milenio habrá templo. En el milenio sí, hay templo. Pero después del milenio no. En este punto, nosotros viviremos del árbol de la vida. Pero vuelvo y digo, esto lo van a ver con Sergio porque eso tiene 1000 eventos, eso tiene 1000 cosas, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces, vamos a pararnos aquí en ese punto donde está el texto que estamos hablando. Terminado el milenio. Terminado el milenio, ¿qué dice? Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces ahí hay un término, ¿cierto? Porque en este punto, aquí está la segunda muerte, ¿sí? En el tema de la doctrina de la resurrección de los muertos, pues me imagino que ustedes hablaban de la primera muerte y de la segunda muerte. ¿Sí? Bienaventurados los que no tienen parte en la segunda muerte. Aquí está la segunda muerte. Y se abrieron los libros. Entonces se fueron los libros y ahí fue lanzado ¿quién? Hasatán y su profeta y toda la gente que lo seguía fue lanzado al lago de fuego. Y en este punto también fueron lanzados los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Pero también se salvarán los que fueron salvos por obras. Por eso dice: mi justicia siempre será, mi justicia siempre será, mi justicia siempre será. Que es juzgar, por ejemplo, que yo les decía la otra vez, a un indio en la mitad del Amazonas, que en el cristianismo nos enseñaron, si el tipo murió sin Jesucristo en su corazón, se va para el infierno. No, así no funciona. Dios es un Dios justo. ¿Sí? Y salvará en este punto, hasta el final del milenio, a los que serán salvos por sus acciones. ¿Me hago entender? Listo. Mira, entonces, y aquí hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces eso es un tema aparte de lo de la salvación por gracia y no por obra, de las que habla Efesios 2.8. ¿Qué dice Efesios 2.8? Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero por todo siempre ha sido por gracia. Cuando él habla que yo no soy salvo por obras, es por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Acordémonos que cuando Pablo está hablando de las obras, está hablando de las obras de la ley, ¿sí? Las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Son los sacrificios. Entonces, yo creí que yo me salvaba por hacer un sacrificio, o sea, por llevar un cordero. ¿Sí me van a entender? Entonces dice, porque la ley a nadie justificó. Entonces quedan en este punto la gente que el Creador va a hacer su justo y su santo juicio y decirles si son o no son salvos, si sus obras o no fueron suficientes. Yo no diría tanto
para que, o sea, lo comparamos con el libro de Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Miremos el texto, miremos las obras de la ley, Sergio. Otro texto, por favor, de Wayne Jones. Y se abrieron los libros. Aquí yo estoy en ese, en el de los libros. Dice que se abrieron los libros. 20:12, de Apocalipsis, yo estoy en ese. Léelo, por favor. Dice Apocalipsis 20:11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Que fueron juzgados como según sus obras. Y dice que vio muertos grandes y pequeños. ¿Tal cual? Sí. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y dice que el mar también devolvió esos muertos. Eso sí. lo dice en el 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados según sus obras. Sigue. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Quiere decir que, ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo. El indio que está en mitad del Amazonas, pero que sus obras fueron sus obras, y que le deparó porque el Creador así lo estipuló para que él fuera juzgado según sus obras. Su nombre de por sí ya estaba inscrito en el libro de la vida, porque ahí no se escriben los nombres, ¿sí? Ahí vienen inscritos. Es decir, que mi nombre estaba escrito tal cual como el indio del Amazonas, que mi nombre estaba escrito tal cual, por decirlo metafóricamente, al pie del indio. Pero el indio se va a salvar por sus acciones. Esas acciones el creador verá cómo las juzga. Yo no las puedo juzgar, ¿sí? Porque yo no conozco la intención del corazón de él. Yo pude haberle regalado un mercado a una persona y buscar un beneficio, por lo tanto se declararía una obra ¿qué? Muerta. Sí, yo cogí y dije, voy a regalar un mercado a esa persona que está como con necesidad, pero buscando como algo a cambio. Eso es que el creador, ¿cierto? Entre comillas, lo está mirando y lo va a juzgar como una obra que está muerta. Es decir, yo realmente no regalé el mercado. Como eso que hacen los grandes artistas, ¿cierto? Que hacen fundaciones y esas cosas. Eso lo hacen más por cuestiones de impuestos. Por bajar el impuesto. Sí, eso lo hacen más por un impuesto. Hay gente beneficiada, pero eso no indica que el creador vaya a ver, por ejemplo, una obra. Yo no estoy diciendo que por eso de corazón, estoy poniendo un ejemplo. Que el creador lo estipule que ella lo hizo de corazón. Por eso dice, para que andemos en buenas obras, las cuales él preparó, ¿de qué? De antemano. Por eso él cataloga no como obras, sino como buenas obras, las cuales él preparó de antemano, para que anduviésemos, ¿qué? En ellas. Entonces ahí hay una escala de unos creados que van a ser juzgados según sus obras. Pero su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida, porque dice, su nombre no se halló. ¿Sí o no, Sergio? Sí, dice... Vean los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. 14 dice, y el mar y el Hades fueron lanzados al agua de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. El que no se halló inscrito, está hablando del contexto de las personas que fueron salvas y fueron juzgadas por sus obras. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí, Sergio? ¿Sí, Wendy? ¿Sí, Sergio? Sí. Sí. En ese punto, ¿por qué? Porque nosotros nos enseñaron como ese tipo de pistola. No, pues imagínense que ese señor murió sin Cristo en el corazón, ¿cierto? A veces venía con esta uno. Imagínense que mi hijo se suicidó. A mí me salieron con esa un día. Mi hijo se suicidó. Hermano Nelson, ¿para dónde cree que se fue mi hijo? Y no, pues uno que se va a poner, pues... Uno que se va a poner con el cuento de decir, no, pues, que aquel que mata, aquel que destruye el cuerpo, yo le destruiré él. O dice la Torah, dice, porque su sangre será demandada. De sí mismo se habla del suicidio. Hay un video que yo hice sobre eso.
Entonces es como decirle yo a la persona, no estás en el infierno, yo no estoy, yo ni siquiera podría llegar a decir, no, el tipo se fue para el cielo, eso sería algo inútil. Entonces, ¿qué haría el catolicismo? Dije, no, pues págale unas misas y échelo para, por beneficio de la duda. Y no funciona así. Dice que fueron juzgados por sus obras. Entonces, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora sí lee otra vez, por favor, lo de cielos nuevos y tierra nueva. Vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Qué nos promete? Porque las primeras cosas pasaron. Vuelven a leer el espacio en cuanto a ellos serán su pueblo. Arriba. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, sí. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, que ya no habrá la separación en la que nosotros vivimos en este momento. ¿Sí? La escritura Pablo dijo, a los que estaban lejanos y a los que están cercanos. Ya ha decidido que estabas sin Dios, estabas sin ciudadanía. Ahora ha sido hecho que cercanos. Con ciudadanos de los santos, de los escogidos. Aquí dice que enjugará toda lágrima. Es decir, que una de las cosas que más anhelamos nosotros es precisamente no estar en este vaivén en el que nosotros estamos. Eso es una esperanza. ¿Se imaginan ustedes que se nos dé un cuerpo nuevo, que se nos dé todo nuevo? Porque ahí dice que solamente pues, el Hades devolvió a sus muertos, esos muertos van a tener también un nuevo cuerpo. Nosotros andar otra vez en un nuevo cuerpo y seguir llorando, y seguir afligiéndonos, y seguir entristeciéndonos, y seguir, no, pues sería tenaz. Y eso no ocurre, toda la restauración de Israel no ocurre hasta que en el milenio, y hasta que en este punto entre todo Israel, o sea, estamos lejos todavía. Porque en este punto, aquí al final, cuando se abren los libros y serán juzgados por sus obras, serán juzgados por sus obras. Aquí es el todo de Israel. Busquemos un texto que dice, y ya no hay templo. Ya no habrá templo. Ya no habrá templo. Búscame el texto. Está por ahí cerquita. Sí, eso está por ahí. Es una preguntita. ¿Lo encontraron? Discúlpame. Cuando Jesús dice allí en Mateo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿está hablando de esto mismo que estamos hablando acá? Que nada, sí, porque cambiamos la ley. Ahí no vamos a estar bajo un mismo tipo de ley. No quiere decir que no tengamos ley, sino debido a que tenemos otro cuerpo y otra atmósfera. Dice, al decir que hay cielos nuevos y tierra nueva, y por ejemplo ya no habrá mar, quiere decir que por ejemplo ya cosas que están en la Torá en cuanto a los animales del mar cambiarán, porque ya no hay mar. Por ejemplo el bagre o el bocachico o lo que hacemos, pues si ya no existe el mar o algún pez. ¿Esta parte de no habrá mar es literal o será algo simbólico? No, yo lo creo, que no habrá mar. Yo lo creo. El agua es sinónimo de juicio, de purificación, ¿cierto? El agua es sinónimo de eso. Creo profundamente que no habrá mar. Precisamente por eso. Porque parece que en principio todo el mar existe después de que Dios separa las aguas, porque antes no existía, antes era un todo, la tierra estaba inmersa en agua, toda, y después ya separó las ¿cierto? Y llamó arriba cielos y abajo lo llamó mar, etcétera. Ya lo separa, pero aquí no, aquí yo ya personalmente creo que no habrá eso.
¿Listo, Sergio? Ya Listo, no. dice, y no viene ya templo porque el Señor Dios Todopoderoso... Lee los dos versículos anteriores. Ese es el Apocalipsis 21, 22, el que vamos a leer. Voy a leer el 21, dice. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, esa es la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, ¿qué cosa? Ya no hay templo. Porque ¿quién es el templo? El Eterno. El Eterno. Dice que entonces uno de los baluartes es que cuando nosotros nos dicen que cuando devolverás el reino de Israel, no es tan mamey, no es tan fácil, no es tan sencillo. No es tan sencillo en cuanto a la expresión, sí, un día estaremos en nuestra nación y los judíos vendrán y la casa de Israel y seremos unificados, entonces la casa de Israel, la casa de Judá, nos encontraremos y entonces estará el Mashiach ben Yosef y está el Mashiach ben David y las dos caras nos encontraremos y nos abrazaremos todos y entonces seremos un solo pueblo y tales y pascuales y todo eso, ¿sí? Y eso realmente, como todo, ocurre hasta este punto. Pero en estas zonas lo que yo quiero entender, lo que quiero hacer entender es que Akadosh Baruj Hu siempre va a consolar a su nación, siempre va a consolar a su pueblo, no a la iglesia, a su pueblo. O sea, la esencia de todo esto, ¿quién es? Israel, su pueblo, su elegido, ¿cierto? Esa será ¿qué? Consolación, porque Él nunca ha dejado de consolar. Acuérdense que uno de los significados del nombre Noah, ¿cuál es? Que Él traerá consolación, que Él traerá reposo de nuestras cargas. Creo que eso es lo que significa la palabra Noah, ¿sí? O sea, Noé. Y en estos tiempos, obviamente, pues estamos pasando por un proceso de ¿qué? Yo digo que va a empezar uno de los mayores procesos de consolación, no llamando la consolación como un sentimiento, como una emoción, no. Cuando dice que la ley saldrá, lo acabaron de leer en el 3, ciertamente consolará Hashem a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Hashem, se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto, ¿cierto? Y en el 6 dice, entonces que dice, y 4, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá ¿qué cosa? La ley, la Torá, la instrucción y mi justicia para luz de los pueblos. ¿Quién es la Torá? De mí saldrá la Torá. ¿Quién es la Torá? Yeshua. Yeshua es la Torá viviente, ¿cierto? Yeshua es la Torá. Él es el limitante del Creador. El limitante del Creador es Yeshua HaMashiach. Vamos a leer entonces un momentico, segunda de Pedro, capítulo 3. 13 y 14, ¿sí? Sí. Lee el 12, 13 y 14. Vale, desde el 12 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Ahí está hablando Pedro que en el final de los tiempos va a haber también que cielos nuevos y tierra nueva. ¿Correcto? Dice que los elementos, creo que el texto no te lo escuché bien, pero que digo que el texto dice que los elementos serán deshechos. Quemados. ¿Cómo? Quemados. Sí, yo diría algo más, porque por ejemplo coger el hidrógeno, coger el helio, coger esos elementos y ser como transformados en otra cosa, pues imagina que va a haber un proceso atmosférico altísimo. Vuelve y lee lo del tal desecho de los elementos. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose,
Sí. serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Los elementos Siendo quemados siendo quemados. se fundirán. ¿Qué piensan ustedes de eso? Se fundían. Los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora, aquí no dice, no habla de fuego, el proceso para quemarlos, está diciendo que esos elementos serán quemados. ¿Y por qué serán quemados? Sergio. Primero que Ahí dice, léele para abajo. dice, pero nosotros se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Porque va a haber ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, a través de ese proceso de los elementos. Sí, pues, principios de energía, que la materia no se destruye, sino que se transforma. Si se producen nuevos cielos, nueva tierra, pues me imagino que van a haber nuevas leyes. Ahí es donde dice que la ley nunca va a perecer. La ley nunca puede en absoluto desaparecer de esos creados, porque nosotros estamos sujetos a una ley. Dice entonces que en este punto los cielos serán ¿qué? Cambiados y transformados. De todo esto, entonces volvemos y recapitulamos. Cuando a Yeshua le dicen, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Tenemos que entender que la restauración de Israel no solamente es, ¿cierto?, de tipo, dime, político, sino de tipo también, que estamos leyendo aquí, ¿de qué otro tipo? Científico, porque dice que ya no habrá más que templo, y también hay otra parte donde dice que él mismo iluminará, ya no existirá el sol. Ahí mismo en Apocalipsis 21. Ahí en el siguiente versículo. Dice que ya no habrá sol. En los anteriores. Y si no hay sol, pues porque acá Baruj está prácticamente delante del resplandor de su gloria. Miren todo cómo fue, o sea, la restauración del reino de Israel no es simplemente, pues, unir las dos casas y sale. No, la restauración de Israel también incluye una parte física, y además que se va a restablecer para que descienda ¿quién? La nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén, hay una parte en Apocalipsis, en Revelaciones, donde habla de cómo van a ser sus puertas, de qué nombres van a ser escritos en sus puertas, de que cómo va a ser el río que va a recorrer, cómo va a ser sus calles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La restauración del reino de Israel es una vaina majestuosa que incluye la destrucción que estamos viviendo del cielo y de la tierra. Entonces ustedes ya se podrán imaginar quiénes éramos nosotros anteriormente. ¿Qué tipo de personajes era su nación, su pueblo, nosotros? ¿Qué tipo de personas que va a hacer semejante transformación para que quede nuevamente establecido quién? Israel. Israel, solamente Israel. Porque dice, aquí en este punto, los que no son de Israel, arrivederci, se fueron. Ya no hay nada que hacer. Decíamos exclusivo el gremio de los que son israelitas, que son muchísimos, millones. Si no somos nosotros, en la iglesia cristiana hay millones de israelitas. En el judaísmo también, israelitas. Pero muchos también tienen nada que ver ahí, ¿no? Sí, eso sí es muy complicadito el asunto ya con eso. Y todo eso porque nace en una antesala de lo que nosotros hicimos, no de lo que nosotros hacemos aquí. Vamos a leer un momento parte de esa parte 52. Vamos a leer Isaías 52, 1, 2, 3 y 4, Sergio. Pasamos de Isaías 51 y Isaías 52. Discúlpeme. Estamos en 51, ¿cierto? Sí. Leímos el texto del 1 al 6 y vamos a pasar ahora a Isaías 52 del 1 al 4. ¿Leo esta vez? Pues sí, aunque nos pierde un poco, man. Sí. Más bien para aclarar. Dice: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrán a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate,
Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Eterno, de balde fuisteis vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo el Eterno el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué pago? Perdón, ¿y ahora qué hago aquí? Dice el Eterno, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que... ¿Hasta dónde va? En el 5. Hasta ahí. Hasta Hasta el ahí. 4, hasta el 4. Hasta el 4. Pues leo nuevamente el 4. Porque así dijo el Eterno el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Bueno, vamos a leer 52 una otra vez. Dice, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso, ¿qué cosa? Ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntete, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Hashem, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados, porque así dijo Hashem el Adón, mi pueblo descendió a Misraín en tiempo pasado para morar allá, y el asirio la cautivó sin razón. Damos al 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Hashem, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Hashem, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y el 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Se acuerdan que este texto es muy usado? Y aquí, discúlpame, para los evangelistas, ¿cierto? En el contexto del que estamos hablando, está hablando de la restauración de Israel. Y a mí siempre me ha causado curiosidad un término. Que Sion es un estado y Jerusalén pues no va a alcanzar nunca este estado. Va a ser como la representación de ese estado aquí en la tierra. Hija de Sion. Porque no dice Sión, sino dice hija de Sión, ¿cierto? Hija de Sión. Sí, yo la veo como el Mesías. El Mesías, digámoslo así, es una representación del Eterno, pero no es el Eterno. ¿Qué es Jerusalén. Israel? ¿Jerusalén qué es? La representación de Sion. De Sión. ¿Sí me va a entender? Israel, ¿cuál es la parte más baja de Israel entonces? ¿Baja en qué sentido? O sea, nosotros llamamos Jacob, Israel. Ah, ¿Cuál es la parte más baja de Jacob. representación? Jacob, ¿no? ¿Qué opinan? Y bueno, hablamos de la tierra. Sí, yo sé lo que tú me estás hablando. Jacob, Israel, o sea, pero en cuanto a la tierra, ¿cuál fue la parte más baja? La parte menos... O sea, geográficamente hablando. Sí, pues, no, Sodoma y bueno. Gomorra, ¿no? ¿Cómo? Donde quedaban Sodoma y Gomorra. Bueno, cuando Abraham vio la tierra, ¿qué vio él? Mm, ¿Cómo se llamaba esa zona? Primero que todo, Pues Canaán. Canaán, ¿no? Ah, Esa es la parte más baja. ya. ¿Sí me entendías? Más baja en qué sentido. Más baja es, por ejemplo, nosotros estamos así formados. Nuestro MP es Ruach y Neshamó. Como nosotros estamos sería Jacob, ¿cierto? Israel. ¿Y cuál sería la otra? Sion. 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 Sion es un estado. Es un estado espiritual, como nosotros. Nosotros vinimos a este mundo en el nivel más bajo. ¿En cuál? En estos dos. Nefesh Ruach. Es decir, nosotros éramos meramente ¿qué? Instintivos
y emocionales. ¿Cierto? Nosotros, cuando Akadosh Baruj Hu nos revela su Mashiach, para hablar en ese punto, nosotros empezamos a ser unas personas como, pues espirituales, ¿cierto? Nosotros vivimos aquí así, en Pesrual. Los que no son Israel, los que nunca van a ser elegidos ni ser escogidos, ¿cómo son? Ruach Nepes, siempre se manejan en esa área, instintivo y emociones, como los animales, ¿cierto? Y nosotros nos manejamos en el área del Shamot, sabiendo que nuestro área del Shamot tiene una diferencia con el gentil, con el goy, llamémoslo así. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros fuimos creados, y esto lo reiteramos mucho últimamente, en Yeshua. Nosotros fuimos creados en Yeshua, mientras que toda la creación fue hecho ¿qué? Por medio, y eso es diferente. Nosotros fuimos creados en Yeshua. O sea, entre nosotros hay una gran diferencia entre los que no pertenecen a Yeshua, los que no fuimos creados en Yeshua y los que fueron creados por medio de Yeshua. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach. O sea que los demás también, al igual que el resto de la creación, son creados por medio de Yeshua. Todo. Dice que todas las cosas fueron creadas por Menos medio de Israel, Israel es creado en Yeshua. en Yeshua. ¿Por qué? Por eso yo lo estaba hablando en el Shabbat. Padre, yo ruego para que, como tú y yo somos uno, ellos sean ¿qué? Uno con nosotros, porque nosotros tenemos ¿qué? La misma esencia, entre comillas misma. Entre nosotros está la deidad, pero nosotros no somos la deidad. ¿Sí han encontrado lentamente la diferencia de esto? Creados en Yeshua y creados por medio de Yeshua. ¿Cierto? Es el texto. Colosenses. ¿Perdón? Colosenses, ¿no? Sí, léelo. Vayan buscando la vamos leyendo. Colosenses 1:13 creo que es. Bueno, léelo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero nosotros fuimos creados en Yeshua. En Yeshua. Nosotros Dice Colosenses 1:16. fuimos... Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sí. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, el que es el principio y primogénito de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Para que todo tenga... Preeminencia. Dice que dice, nosotros fuimos creados en... 1:15-16. Porque fuimos creados en Yeshua HaMashiach. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creadas en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál? Vuelve a repetir. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creadas en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Fuimos creados para qué? Para buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? O sea, él preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Es decir, para que nosotros entendamos que nuestras buenas obras no son buenas de nosotros, sino que Él ya las preparó de antemano. Lo que me lleva a mí a hacer, y que yo considero que conscientemente son buenas obras, y que me juzgan a mí, que se sostienen como buenas obras. Siempre ponemos los ejemplos, ir y por ejemplo visitar ancianitos. Pues si el Creador ha puesto en nuestro corazón, pues será contado como una obra viva, ¿no? Si lo hacemos pues porque tocó hacerlo, porque pusieron un laboratorio, porque nos mandaron a hacerlo, pues será contado como una obra muerta. Uno sabe cuál es una obra muerta. Uno sabe cuando uno le hizo un favor a alguien y no se lo hizo. Estamos en Isaías 52. Vamos a leer Revelaciones, ya creo que lo leímos, ¿cierto? Apocalipsis 21:2. Tú estabas ahí, ¿cierto? Lee ahora el 27. ¿27 de qué capítulo? ¿Cómo?
¿El 27 de qué capítulo? De Apocalipsis 22. ¿Pero es el No 28, tiene. 27? ¿27, el 7 o el 17? Porque el 27 no hay. Apocalipsis 21, 27. Ah, 21, 27. Sí. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Velo más despacio. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No libro de Cordero. Vale. Todo esto es la restauración. Me hice explicar en cuanto a que nosotros venimos en un estado, llegamos a otro estado. Nuestra nación también fue así. O sea, nuestra nación primero fue un estado en Jacob, después le fue cambiado el nombre a Israel, ¿cierto? A algo superior. Después de Israel volvemos a un estado que vamos a hacer un estado uno solo, con Sión. Por eso dice, ponemos en un punto, ¿qué es hija de Sión? ¿Qué es hija de Sión? Sabiendo que nuestra nación partió de esto. Después de Canaán, que nuestra nación, nuestra tierra que nos tuvo de Canaán, después ¿qué fue? Pues Israel, Judea, ¿no? Que no tiene una pregunta. Después de Canaán, eso fue lo que le dio nuestro patriarca Abraham, ¿cierto? Sí, Él vio fue eso. Después de Canaán, ¿en qué fue convertida? pues en Israel. En Israel. La tierra, ¿no? Sí, la tierra. Y después de Israel, Sion. Sion. Y este es un estado espiritual. Para yo habitar en Sion tengo que también estar en un estado espiritual. ¿Cuál? Que fue el que vimos ahorita. En Sion. Aunque nuestra nación recibió mucho más nombre, nuestra capital, ¿no? ¿Cuál? Jerusalén. Yesurú, creo que es uno de los primeros. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Salem, ¿no? ¿Y el otro? Salem, Israel. Igual que nuestra capital ha tenido también estados. Canaán, Israel, Sion. Nuestra nación fue tal cual. La parte geográfica, la parte espiritual de Jacob, Israel, Sion, que es nuestro estado, los estados espirituales. Como nosotros vinimos, ya les expliqué, Nepes, Ruach, Neshamot. ¿Sí? Eso está claro. Nuestra nación tiene que ser a su estado original. ¿Eso qué quiere decir? Que su estado original fue cuál? Sion, donde la gloria de Hashem, ¿cierto? No existe el sol. Por eso la Torah dice que fue hecho el sol, la lumbrera mayor. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando nosotros éramos primates, cuando nosotros estuvimos allá, a nosotros no nos alumbraba ningún sol. A nosotros, ¿quién nos alumbraba? La gloria de Hashem. ¿Y cuál era nuestro gran rab? Nuestro gran maestro, Yeshua HaMashiach. ¿Sí? ¿Estábamos? Mira, por eso arranca diciendo allí en Apocalipsis que hizo las lumbreras y todo eso ya había hecho la luz, pero no está hablando de la luz física, sino De Yeshua. de Yeshua. Porque cuando pasó este mundo, cuando metió el cosmos en la luz, la envolvió en luz, la envolvió en Yeshua HaMashiach. Ese fue el contexto que él le colocó. Sea la luz. ¿Sí? Y solamente hasta el cuarto día la luz desaparece. Y aparece el sol. Ese tiempo, esa luz que permaneció era Yeshua HaMashiach. Ahí es donde el cristianismo se mata tanto la cabeza, porque, es decir, porque no, Yeshua es Dios. ¿cierto? La ponen de ese tamaño. La ponen de ese tamaño. Mm. Entonces no pueden aceptar que Yeshua fue o creado o salió de Dios, sí. ¿cierto? Salió Del Padre, del pero Abba. entonces no pueden asimilar o entender o captar que esa luz es Yeshua. Exacto. Es como, por ejemplo, aquí que estamos las parejitas de padres e hijos. Nosotros no creamos a nuestros hijos. Nuestros hijos salieron de nosotros. Yo no. Nuestros hijos no. Yo creé a mi hijo, no, yo no creé para que no se entienda nada.
Él salió de mí, y salió en este caso, va a ir más profundamente, salió una parte mía y otra salió de la mamá. ¿Sí o no? Para que se generara eso. Salió, yo no los creé. Yeshua salió del Padre, salió, no fue creado, salió. Hay un texto que él dice, yo salí del Padre, ¿no? Como cuando, La gloria que tuve a tu lado, y él no tiene lado. como cuando el Eterno le dice a Abraham, haré de ti una nación, haré de ti. Era lo que nos enseñaba el otro día Don Nelson. No en ti, sino de ti. Haré de ti, o haré que salga de ti, por ejemplo. Sí, y en ti serán benditas, en ti serán benditas las naciones, en ti serán benditas las naciones, en ti serán benditas las naciones, en ti. Haré de ti una nación grande, no dice que una iglesia, haré de ti una nación, ¿cierto? Y y dentro de él que estaba, realmente dentro de nuestro patriarca Abraham, estaban las 12 tribus. Porque dice que en los lomos de Abraham pagó los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. Es decir, que en Abraham estaba el principio de la genética de nuestra nación. La física, llamémoslo así, la espiritual. En él se hace el pacto. ¿Cierto? Entonces, en Abraham, dentro de Abraham, vamos a ver que este es el Señor Abraham, nuestro Padre. Están las 12 espermas. ¿Cierto? Las 12 espermas. ¿Están en quién? Y 12 espermas espirituales. Están 12 en el Shamot. Por eso él dice que acaso Abraham no estaba pagando los diezmos a Melquisedec, sabiendo que en Abraham, en el lomo de Abraham, dice así, lomo. No me acuerdo si dice lomo. Muslo, ¿no? No me acuerdo. ¿Dice una palabra de lomo o muslo? Sí, no me acuerdo si dice lomo. En sus lomos, lomos. Ah, sí, en en sus sus lomos. lomos, sí. En sus lomos estaba pagando a Abraham. Leví estaba pagando los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec estaba bendiciendo a Leví. ¿Pero dónde quedan los lomos acá o? Pues aquí hicimos una vez un dibujo, creo que nos dio en la cintura, ¿sí o no? Casi. En la cintura. Entonces, nuestra nación, al igual que nosotros, seremos Sión en un futuro. Los dos. Sión es un estado espiritual. Nuestra nación, por eso dice hija de Sión. Hijo de Sión es la manifestación de Sión. ¿Quién es? Jerusalén, nuestra tierra. Israel. Israel es la hija de Sión. Es un estado espiritual que necesita de un templo terrenal. Sión no necesita de un templo, por eso dice, y ya no habrá templo, sino que la gloria de Akadosh Baruj Hu nos alumbrará. Y eso era lo que nosotros éramos en un principio. Akadosh Baruj Hu nos alumbraba a nosotros. Y nos alumbraba por medio de Yeshua HaMashiach. Y nosotros teníamos contacto con la Torah viviente. Y nosotros ministrábamos, por decir un término cristiano. Es decir, nosotros éramos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Y si éramos reyes y sacerdotes, nosotros éramos reyes ¿de quién? Y sacerdotes ¿de quién? Pues la Biblia también dice que nosotros habremos de juzgar a los ángeles, ¿no? Por algo será. Porque dice allí en Hebreos que no sé si estoy equivocado, que los ángeles son tanto superiores a nosotros, pero por cuanto el estado en que estamos. En fuerza. Creo que dice el texto en fuerza. Léelo y verás, vamos a buscarlo. Que si nosotros somos reyes y sacerdotes, nosotros somos reyes ¿de quién? Y somos sacerdotes ¿de quién o para quién? Corintios 6:3. ¿Qué dice, Claudia? Desde el 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más ¿O no sabéis que habemos de juzgar a quién? a los ángeles? Esto quiere decir que nosotros teníamos bajo nuestro alcurnia y cargo, ¿cierto? Poder, autoridad sobre los ángeles. Eso quiere decir que Yeshua
vino y nos dio algo que en los cielos ya teníamos. ¿Qué cosa? Aquí os doy autoridad. Correcto. Él restableció la autoridad en nosotros. Aquí os doy autoridad. Y muchos de esos sacerdotes y muchos de esos reyes se perdieron. ¿Por qué? Porque les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, harán grandes señales. Y yo les diré que, apartados de mí, nunca os conocí. Es decir, eran del combo de nosotros, pero se quedaron jugando balón con Satán. Pues dice, nunca los conocí. Entonces, si nosotros fuimos reyes y sacerdotes, ¿de quiénes fuimos reyes y sacerdotes? Entendiendo que a nosotros nos fue restaurada, eso cuando dijera que os doy autoridad. Es decir, ¿quién tiene esa capacidad de decirle, aquí os doy autoridad? Pues uno que tiene autoridad, que tiene la capacidad de restablecer la autoridad. Y de esa gente que nosotros recibimos y que perdimos en algún momento esa autoridad porque hicimos negocios con Satán, al perder esa autoridad y habernos ido detrás de él, en algún modo, en alguna circunstancia del cosmos y del tiempo, entonces nosotros nos mandan a este mundo. Nos mandan a este mundo totalmente apartados de la gloria de Hashem, por cuanto todos pecaron. Todos son absolutamente todos. Si un poco vamos uniendo las cosas. Dice entonces que la restauración, la consolación de Israel tiene que ver, ¿qué cosa? Obviamente con su restauración. La consolación tiene que ver con su restauración, es decir, volver a ser lo que yo era. Por eso dice restauración, la consolación de Israel. Dice entonces nunca más lo que estábamos leyendo ahorita. Despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti circunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y sienta, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Hashem, de balde fuisteis vendidos por tantos dineros y rescatados. Porque se dice el Eterno, el Adón, mi pueblo descendió a Israel en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Este pasaje 52:4 yo siempre lo he visto como un paralelo, es decir, que nosotros en algún momento de la existencia, nosotros bajamos a Misraim. Misraim es el centro de operaciones ¿de quién? De Hasatán, ¿cierto? De Hasatán, que nosotros descendimos allá. Y así como descendimos de allá, así como es que nosotros vinimos aquí a hacer un origen, o sea, esto fue velado, ¿sí? Después dice que ahora se le dio revelación, porque esto estaba velado. Nosotros estamos cumpliendo todo lo que hicimos arriba, lo estamos haciendo aquí abajo. Estamos copiando. Sí, bueno, claro. Por eso el tabernáculo es una copia de algo original. Y por eso la de Jerusalén que está ahorita, pues simplemente es nada más ni nada menos que una réplica. Y si ustedes miran, el templo fue instalado en Jerusalén, ¿cierto? Y entre comillas se supone que la gloria de Hashem se manifestaba en cada ¿qué? Yom Kippur. ¿Sí? La gloria, inconstantemente, intermitentemente. Vale, eso quiere decir que en algún momento de nuestra existencia también tuvimos no esa intermitencia sino la continuidad de Akadosh Baruj Hu, y la perdimos. Bueno, aquí dice que bajamos a Misraim y que nosotros fuimos cautivos de allá, pero también dicen aparte de abajito, dice sin dinero seréis rescatados. Sin dinero seréis rescatados. Entonces, perdónenme una preguntita, digamos lo que está sucediendo ahorita ya en Jerusalén y por allá, que dice, hay una parte donde el homosexualismo y todo ese tema está disparado allá. Sí, señor. Es decir, ¿es representación o está diciendo que en Sion sucedió todo eso? Puede ser que nosotros nos pusimos eso de gorra. Pero si dice nunca más entrará en el unimundo. Unimundo. Como si hubiera Nunca más. Como si hubieran entrado antes.
Si vamos entendiendo nuestra existencia, no es tan sencillo, digo que vuelven y escuchen porque a veces están esclavitos. Entonces dice que allá fuimos rescatados sin dinero. Sin dinero. Vamos a leer Isaías y terminamos ahí rápidamente. Isaías 61, por favor. El Espíritu de Hashem, el Señor, fue sobre mí, porque me ungió Hashem. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender los quebrantados de corazón, a publicar libertad. No, está bien, tranquilo, sigue. A publicar libertad a los cautivos, Sí. y a los presos apertura de la cárcel. Vuelve a leer, por favor. El Espíritu de Hashem, el Señor, fue sobre mí, porque me ungió Hashem. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Tú lo modificaste, ¿cierto? Fue sobre mí. Sí. ¿Cierto? Porque el otro dice está sobre mí, porque me ha ungido. El verbo adecuado es ese. Vuelvo y léelo para que pues, ellos lo coloquen como pie de página o si lo quieren colocar como nota. Gracias, Wendy. El Espíritu de Hashem, el Señor, fue sobre mí, porque me ungió Hashem. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Miren algo tan hermoso porque dice que el Espíritu del Eterno está sobre él, o fue sobre él. Eso es una cuestión de posición que ella colocó, es cuestión de existencia. El Espíritu de Hashem fue sobre mí. ¿Qué es ungir? Separar, apartar. El Espíritu, la Ruach de Hashem está sobre mí. ¿Sí? No dice que en mí, no, sobre mí. Lo mismo que la promesa que nos da en Shavuot. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre, no en, sino sobre vosotros la presencia divina. Sobre. Al igual que él fue lo mismo, embalsamado, Yeshua fue embalsamado, su esencia, la esencia divina fue embalsamada en la presencia divina, ¿sí? Me ha ungido. ¿Para qué fue ungido él? ¿Para qué fue embalsamado? Para venir a esta tierra. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a quién. Léelo, Claudio, léelo. ¿Cómo dice esa versión? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Esa fue nuestra condición en la que nosotros quedamos. Ese fue en lo que quedamos nosotros. La posición en que quedamos. Pobres, pero eso no es literal. Fuimos, léeme las formas. Para dar buenas nuevas a los pobres, Sí. para vendar a los quebrantados, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Tal cual quedamos nosotros. Nosotros quedamos metidos en un conglomerado. Tácate, quedamos ahí, dentro de un todo, dentro de un absolutamente todo. Fuimos metidos ahí y vinimos a este mundo como apartados del Creador y vinimos en esa condición de pobres, humillados, en todo lo que uno tiene o todo lo que uno en su estado, ¿cierto? En el que uno está antes de venir a Yeshua HaMashiach. Después ya empieza el proceso de restauración, pero nosotros vinimos a este mundo así, nosotros no nos hicimos así. A un niño de 1 año vino en esa condición, por eso él también se deprime, él también se entristece y él también es fregado. A él nadie le enseña eso, a él nadie le enseña a deprimirse. Nelson, entonces el tema tan polémico en cuanto al homosexualismo y todo ese asunto que me dicen, no, es que no nace, otro es que se hace, ¿no? Entonces hay que... Sí, alguien aquí el grupo, no sé si acuerden, me dio algo científico, y creo que con este señor raeliano, del genoma humano, no sé si ustedes leyeron algo sobre el hombre, se volvió loco, no, está en ese cuento, que él dijo que él era Elohim. ¿Sí se logra? Sí. El mapa del genoma humano. Y el mapa del genoma humano resulta que dice que el hombre es hombre y que la mujer es mujer.
O sea, que no hay un mapa de un genoma diferente. O sea, no hay un mapa diferente para el homosexual. Es decir, que físicamente el hombre viene siendo ¿qué? Hombre. Y que físicamente la mujer viene siendo ¿cómo? Mujer. Que eso no es una cuestión física, porque además sería algo muy atrofiado. Porque resulta que la mujer, por ejemplo, la lesbiana, vino siendo mujer, pero piensa como hombre. Pero su cuerpo se comporta como el de una mujer, no se comporta como el de un hombre. Es decir, por ejemplo, aún hasta sus excitaciones son de mujer, no son de hombre. O sea que el homosexual no se hace, el homosexual nace. Él no se hace, él nace. O sea, vino así. Vino así. Él viene así, viene con esa inclinación. De ese gremio, unos gremios que acaba decide salvar el restaurante. Bueno, yo creo que dejamos ahí.